En la historia de la humanidad, solemos buscar a los líderes en los palacios, en las luces de la fama o en la fuerza de los ejércitos, pero Dios tiene una métrica diferente. Antes de que el mundo conociera el nombre de David, el cielo ya lo observaba en la soledad de los campos de Belén. Allí, donde nadie aplaudía, se estaba formando el corazón de un rey. Mientras sus hermanos mayores se presentaban con su imponente estatura, el aceite de la unción permanecía inmóvil. Fue necesario llamar al que todos habían olvidado, al muchacho del campo, al pastor de ovejas. En ese momento sagrado y silencioso, el profeta Samuel derramó el aceite, marcando no solo una cabeza, sino un destino eterno. David fue elegido, no por lo que otros veían por fuera, sino por lo que Dios veía por dentro. Después de la unción, nada cambió en apariencia. David no fue llevado a un palacio, no recibió honores, no escuchó aplausos, volvió al campo, al polvo del camino, al silencio de las madrugadas. Porque Dios no acelera los procesos solo porque ya habló una promesa. El cielo había marcado su destino, pero la tierra aún debía formar su carácter. Lejos de las miradas, David aprendió a hablar con Dios sin máscaras. Entre ovejas y colinas nació una adoración que no buscaba ser escuchada. Sus manos tocaban el arpa, pero su corazón aprendía a confiar. Antes de gobernar a hombres, fue gobernado por la presencia de Dios. Lo que se cultiva en lo secreto sostiene cuando llegan las batallas públicas. Nadie vio este momento. Cuando David enfrentó al león y al oso, no hubo testigos, no hubo reconocimiento, solo un pastor y una amenaza contra aquello que Dios le había confiado. David no peleó para ser valiente, peleó porque entendió responsabilidad. La fe verdadera se manifiesta cuando no hay público, y el riesgo es real. Cada victoria escondida preparaba su espíritu para desafíos mayores. David no sabía que estaba entrenando para un gigante, solo sabía que no podía huir. Dios usa batallas pequeñas para formar convicciones profundas. Quien aprende a confiar en el valle no se paraliza cuando llega al campo de guerra. El don abre puertas. David ante Saúl. El mismo Dios que lo formó en el campo abrió una puerta inesperada. David no llegó con espada, llegó con adoración. Su don calmó a un rey que había perdido la paz. Aún en un ambiente de tensión, David mantuvo un corazón limpio, porque el llamado no justifica el orgullo y el favor no reemplaza la humildad. Cuando otros esperaban reconocimiento, David obedeció una instrucción sencilla: llevar provisiones, servir, cumplir. No sabía que ese paso ordinario lo llevaría a un momento extraordinario. Dios suele esconder los grandes encuentros detrás de actos simples de obediencia. Allí, en el valle, David escuchó una voz de desafío. No era solo un gigante hablando, era una ofensa directa al nombre de Dios. Mientras otros retrocedían, algo se encendió en su espíritu. El mismo Dios que lo sostuvo en secreto, ahora lo llamaba a dar un paso al frente. Porque cuando el corazón está preparado, el momento reconoce al hombre. Capítulo 1. El llamado que nadie vio. Todo gran propósito suele tener un comienzo invisible. Antes de que David sostuviera una corona, sostuvo un cayado. Antes de que su nombre fuera coreado en las calles de Jerusalén, solo era pronunciado por su padre para enviarlo a cuidar las ovejas. La historia nos lleva a Belén. El profeta Samuel, con el cuerno lleno de aceite, llega a la casa de Isaí con una misión divina: ungir al próximo rey de Israel. Isaí presenta a sus hijos. Pasan los hombres de gran estatura, los de apariencia guerrera, los que, a los ojos humanos, parecían reyes. Pero el aceite permanecía en el cuerno,
sin derramarse sobre ninguno de ellos. Es en este momento de confusión humana donde recibimos una de las lecciones más grandes de toda la Biblia. Como nos enseña la palabra en 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. David ni siquiera fue invitado a la cena. Estaba en el campo, cumpliendo con su deber, olvidado por su propia familia en un momento de decisión nacional. Pero Dios no lo había olvidado. El cielo tenía su mirada fija en el joven pastor, mientras la tierra lo ignoraba. A veces te sientes como David, en el anonimato, haciendo tareas que nadie agradece, sintiendo que otros son más visibles o calificados que tú. Sin embargo, el llamado que nadie ve es el que Dios más valora. Tu preparación en lo secreto es lo que califica tu unción en lo público. Dios no busca currículums impresionantes, busca corazones que le pertenezcan por completo. David no fue elegido por su experiencia en el trono, sino por su fidelidad en el desierto. Si hoy te sientes invisible, recuerda esto: el ojo de Dios atraviesa las paredes, ignora las apariencias y se detiene sobre aquel que, en silencio, le sirve con integridad. Tu llamado no depende de quién te invitó a la mesa, sino de quien te llamó desde la eternidad. Si este audiolibro está tocando tu corazón, si estas palabras te están dando fuerza, paz o esperanza, te animo a que nos regales un like. Suscríbete al canal y activa la campanita para que cada nuevo audiolibro, cada palabra de fe y restauración llegue directamente a ti y a otros que la necesitan. Gracias por caminar con nosotros, por creer, por escuchar y por permitir que Dios siga obrando a través de este mensaje. Antes de continuar, queremos compartir algo contigo con mucho amor. La familia de Renueva en Cristo está creciendo. Dios nos ha permitido abrir un nuevo espacio dentro de esta misma familia llamado Renueva en Cristo Devocionales, pensado para acompañarte con momentos breves de reflexión, oración y encuentro con Dios en el día a día. Aquí seguimos caminando juntos a través de los audiolibros, y ahora también, si lo deseas, puedes encontrarnos en este nuevo canal que nace con el mismo corazón, la misma fe y el mismo propósito: acompañarte en tu caminar con Cristo. Gracias por ser parte de esta familia que sigue creciendo en la presencia de Dios. Capítulo 2. Ungido, pero no exaltado. Después de que el aceite de la unción corrió por la cabeza de David frente a sus hermanos, cualquiera habría esperado un carruaje real esperando en la puerta. Pero el relato bíblico nos muestra algo sorprendente. David no fue al palacio, regresó al redil. Volvió a las mismas ovejas, al mismo olor del campo y a la misma soledad del desierto. Este es el tiempo más difícil para cualquier creyente, el espacio entre la promesa y el cumplimiento. Es el lugar donde tu fe es probada por el silencio de Dios. David recibió la unción de un rey, pero seguía teniendo las manos de un pastor. Entendió que el tiempo de Dios es perfecto y que la exaltación no debe ser buscada sino recibida. Como nos enseña la palabra en 1 de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Muchos fallan en esta etapa. El orgullo les dice que ya son demasiado grandes para sus tareas actuales. Sin embargo, David comprendió que la unción no es un pase rápido al éxito, sino una preparación profunda del carácter. Dios te unge hoy para lo que vas a enfrentar mañana, pero te entrena hoy en lo que estás viviendo ahora. La espera no es tiempo perdido, es tiempo de maduración. Si Dios te ha dado una promesa, pero parece que nada ha cambiado en tu realidad, no te desesperes. La unción te garantiza el destino, pero tu obediencia garantiza el proceso. David aprendió a ser rey mientras servía a su padre, aprendió a gobernar naciones mientras cuidaba ovejas que no eran suyas. No busques apresurar la mano de Dios. El que te ungió en lo secreto se encargará de exaltarte a su debido tiempo.
Mantente fiel en tu posición actual, porque tu fidelidad en la espera es lo que demuestra que eres digno de la promesa. Capítulo 3. La fe que se forma en lo pequeño. Antes de enfrentarse a un gigante frente a 2 ejércitos, David tuvo que enfrentarse a leones y osos en la más absoluta soledad. Nadie estaba allí para grabarlo, nadie estaba allí para felicitarlo. Solo estaban Dios, las ovejas y su propia valentía. Este es el principio fundamental del reino. La fidelidad en lo poco es el requisito para la autoridad en lo mucho. Muchos anhelan la plataforma de David, pero pocos están dispuestos a pasar por su preparación en el anonimato. La fe de David no se improvisó en el campo de batalla de Ela, se forjó en las noches frías cuidando el rebaño de su padre. Como nos enseña la palabra en Mateo 25:21. Y su Señor le dijo: «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». Cuando David se ofreció para pelear contra Goliat, sus palabras no fueron de presunción, sino de experiencia privada con Dios. David conocía el poder del Altísimo porque ya lo había probado cuando nadie más lo miraba. Él sabía que el mismo Dios que lo sostuvo en la soledad del campo, lo sostendría frente a la multitud del ejército. Tu carácter se construye en los detalles que nadie nota. Tu oración en secreto, tu integridad cuando estás solo, y tu excelencia en las tareas sencillas son los ladrillos de tu futuro. No desprecies el lugar donde estás hoy, por pequeño que parezca. Si eres fiel en cuidar tus pocas ovejas, Dios se encargará de ponerte sobre naciones. Recuerda que Dios no te está ignorando en tu etapa de anonimato, te está entrenando. La fe que se forma en lo pequeño es la única que tiene la fuerza suficiente para sostenerte cuando lleguen los grandes desafíos. Capítulo 4. Enfrentar gigantes visibles e invisibles. El valle de Ela no solo fue el escenario de una batalla física, fue el choque de 2 realidades espirituales. Mientras todo un ejército temblaba ante la estatura y la armadura de Goliat, un joven pastor veía algo que los guerreros experimentados habían olvidado: que el tamaño del problema es insignificante frente a la magnitud de Dios. David no llegó al campo de batalla buscando fama, llegó por obediencia, llevando pan para sus hermanos. Pero allí se encontró con un gigante que no solo desafiaba a los hombres, sino que desafiaba al Dios vivo. Es aquí donde entendemos que los gigantes visibles, las deudas, las enfermedades, las crisis, solo pueden ser vencidos cuando primero derrotamos a los gigantes invisibles: el miedo, la intimidación y la opinión de los demás. Las palabras de David ante el gigante quedaron grabadas como el estandarte de la fe para todas las generaciones. Como nos enseña la palabra en 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado». David tuvo que vencer obstáculos antes de llegar al gigante. Incluso su propio hermano mayor, Eliab, intentó detenerlo con críticas. Ese fue el primer gigante que David tuvo que derrotar, el gigante del rechazo familiar. Pero él no se detuvo a discutir, se enfocó en su objetivo. Al enfrentar a Goliat, rechazó la armadura de Saúl. No puedes pelear tus batallas con las herramientas de otro. Tu victoria no vendrá por imitar a los demás, sino por confiar en lo que Dios ha puesto en tus manos, aunque parezca una simple onda y 5 piedras lisas. Cuando dejas de mirar la altura del gigante y empiezas a mirar la soberanía de Dios, lo que antes te aterrorizaba se convierte en la oportunidad para tu mayor victoria. No peleas para ganar, peleas porque en Dios ya eres más que vencedor. Capítulo 5. El éxito que pone a prueba el corazón. La caída de Goliat, la vida de David cambió en un instante. El pastor anónimo se convirtió en el héroe de la nación. Las mujeres cantaban en las calles. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Pero aquí es donde comienza una de las batallas más difíciles para cualquier siervo de Dios: la batalla contra el orgullo y la presión del éxito.
El éxito tiene una voz seductora que puede hacernos olvidar la fuente de nuestra victoria. Sin embargo, David nos enseña que la verdadera grandeza se mantiene cuando el corazón sigue siendo humilde a pesar de los aplausos. El éxito no cambió quién era David, simplemente reveló lo que ya había en su interior. Mientras Saúl se llenaba de celos y amargura al ver el ascenso de David, éste seguía comportándose con prudencia en todo lo que hacía. La Biblia nos advierte sobre el peligro de las pruebas que vienen disfrazadas de bendición. Como nos enseña la palabra en Proverbios 27:21. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Este versículo nos recuerda que el elogio es en realidad un examen para el alma. David pasó la prueba no dejando que la fama se le subiera a la cabeza, sino reconociendo que cada victoria era un regalo de Dios para el beneficio de su pueblo, no para su propia gloria. Cuando las cosas empiecen a salir bien, cuando alcances las metas que tanto soñaste y el mundo empiece a notar tu trabajo, recuerda que el éxito es un territorio peligroso si no mantienes tus pies en la roca firme. No permitas que el aplauso de los hombres ensordezca tu oído a la voz de Dios. El éxito es una herramienta para servir, no un pedestal para ser servido. Mantén un corazón de pastor, incluso cuando estés sentado a la mesa del rey. Capítulo 6. Elegir honra en medio de la envidia. La luz de David comenzó a molestar a quienes vivían en la oscuridad del egoísmo. Saúl, el rey que antes lo apreciaba, ahora lo veía como una amenaza. La envidia es un veneno que no daña al envidiado, sino al que lo porta, y David se convirtió en el blanco de una persecución injusta. Sin embargo, en lugar de defenderse con las mismas armas de su enemigo, David eligió el camino de la honra. Es fácil ser amable con quienes nos aman, pero la verdadera estatura espiritual de un hombre se mide por cómo trata a quienes intentan destruirlo. David tuvo oportunidades para terminar con la vida de Saúl, pero entendió un principio que hoy muchos olvidan. No puedes construir tu destino destruyendo a otros, ni puedes forzar los tiempos de Dios con tus propias manos. Como nos enseña la palabra en Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. David decidió honrar la posición de Saúl, no porque Saúl fuera un buen hombre, sino porque David temía a Dios. Sabía que si Dios lo había puesto en el camino al trono, Dios mismo quitaría los obstáculos sin necesidad de que él manchara sus manos de sangre. Cuando la envidia de otros te rodee, cuando hablen mal de ti o intenten cerrar tus puertas, no bajes a su nivel. La honra es un escudo que protege tu propósito. Si respondes al mal con bien, permites que Dios sea tu defensor. Recuerda que la envidia es el reconocimiento que el enemigo le hace a tu potencial. Mantente firme, mantente en paz, y deja que sea el Señor quien pelee tus batallas. Capítulo 7. Perseguido sin haber fallado. Hay momentos en la vida donde la injusticia parece prevalecer. David se encontró huyendo por su vida, ocultándose en cuevas y viviendo como un fugitivo. No por haber cometido un crimen, sino por haber sido fiel. Es profundamente doloroso ser tratado como un enemigo cuando solo has intentado ser una bendición. Esta etapa en la vida de David representa el desierto del carácter. Es aquí donde se descubre si servimos a Dios por las bendiciones o por quién es Él. David pudo haberse amargado, pudo haber cuestionado la justicia divina, pero en lugar de eso, convirtió sus cuevas en altares. La mayoría de los salmos que hoy nos consuelan nacieron en estos momentos de persecución injusta. Como nos enseña la palabra en Salmo 7:8. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. David no buscaba la validación de los hombres, sino la aprobación de Dios.
Sabía que, aunque el mundo lo señalara, su integridad delante del Creador era su mayor refugio. Si hoy te encuentras en una situación donde se te paga mal por bien, o donde enfrentas críticas y ataques que no mereces, recuerda que el desierto no es tu destino final, sino tu lugar de entrenamiento. Dios permite la persecución no para destruirte, sino para separar lo que eres de lo que tienes. No permitas que la injusticia de otros robe tu paz. Si tu conciencia está limpia ante Dios, el desierto solo servirá para pulir la corona que un día llevarás. Capítulo 8. Refugio en el desierto. El desierto de Judá fue para David mucho más que un escondite. Fue la escuela donde aprendió que, cuando lo pierdes todo, descubres que Dios es suficiente. En la soledad de las peñas, lejos de las comodidades del palacio y del calor de su familia, David no se encontró con el abandono, sino con la presencia protectora del Altísimo. En el desierto no hay distracciones. Allí, el ruido del mundo se apaga para que la voz de Dios pueda escucharse con claridad. Muchos huyen de los desiertos de la vida, la escasez, la soledad o el desempleo. Pero es precisamente en esos lugares áridos donde Dios revela sus nombres más profundos: proveedor, sanador y refugio. David aprendió que su seguridad no dependía de los muros de una ciudad, sino de las alas del Todopoderoso. Como nos enseña la palabra en Salmo 63:1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. David escribió estas palabras estando en el desierto de Judá. Note que no pidió agua primero, pidió la presencia de Dios. Entendió que su sed espiritual era mayor que su necesidad física. El desierto tiene el propósito de despojarnos de nuestras falsas seguridades para que nuestra única roca sea el Señor. Si hoy sientes que estás en un desierto, que tus recursos se agotan y que la soledad te abraza, no te desesperes. El desierto es el lugar donde Dios prepara sus mayores milagros. No busques salir de allí antes de tiempo. Busca encontrar a Dios en medio de la sequía. Cuando conviertes tu necesidad en un motivo de búsqueda, el desierto deja de ser un lugar de muerte y se convierte en el refugio donde tu alma es fortalecida para el próximo nivel. Capítulo 9. No tocar lo que Dios no ha quitado. En la vida de David, hubo momentos donde la oportunidad de tomar un atajo hacia el trono fue casi irresistible. En una cueva de Engadi, David tuvo al rey Saúl a su merced. Sus hombres le susurraban que era la mano de Dios entregándole a su enemigo. Pero David entendió un principio de autoridad que pocos comprenden. No puedes usar métodos del diablo para alcanzar los propósitos de Dios. Esta es la prueba de la paciencia y del temor reverente. David sabía que Saúl había sido desechado por Dios, pero también sabía que él mismo no era el juez encargado de ejecutar la sentencia. Tomar la justicia por sus propias manos habría manchado su futuro reinado con el mismo espíritu de rebelión que destruyó a Saúl. David eligió esperar el tiempo de Dios, aunque eso significara seguir viviendo en cuevas por más tiempo. Como nos enseña la palabra en 1 Samuel 24:6, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. David cortó solo la orilla del manto de Saúl, y aún eso le dolió en el corazón. Esa sensibilidad espiritual es lo que lo hacía diferente. Él prefería sufrir la demora antes que forzar una puerta que Dios no había abierto todavía. A menudo la vida te presentará atajos, formas rápidas de obtener dinero, de subir de puesto o de vengarte de quien te hizo daño. Pero recuerda que lo que obtienes por tus propios medios tendrás que sostenerlo con tus propias fuerzas. Lo que Dios te entrega en su tiempo, su gracia lo sostendrá por siempre. Aprende a confiar en el reloj de Dios. No toques lo que Él no ha quitado y espera con paz, porque su justicia nunca llega tarde. Capítulo 10. El cansancio del alma fiel.
Incluso los hombres de fe más inquebrantable tienen días donde el peso del camino parece insoportable. David, después de años de huida, de noches sin dormir y de peligros constantes, llegó a un punto de agotamiento extremo. No era falta de fe, era humanidad. Hay un cansancio que no se cura durmiendo, sino renovando el espíritu en la presencia del Señor. En Siclag, David lo perdió todo. Su hogar fue quemado, su familia fue capturada, y sus propios hombres, aquellos que él había formado, hablaron de apedrearlo. David estaba solo, agotado y con el alma quebrantada. Sin embargo, en ese momento de oscuridad total, David hizo algo que marcó la diferencia entre el colapso y la victoria. Buscó fuerzas donde el mundo no puede darlas, como nos enseña la palabra en 1 Samuel 36. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de espíritu, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Este es el secreto del alma fiel. Cuando tus fuerzas se acaban, las de Dios comienzan. Fortalecerse en Dios significa recordar sus promesas cuando la realidad dice lo contrario. Significa adorar cuando dan ganas de llorar y confiar cuando no hay salida visible. David no se quedó en la autocompasión, sino que consultó a Dios y recuperó lo que le habían arrebatado. Si hoy te sientes agotado de hacer lo correcto, si sientes que tus fuerzas se han desvanecido y que el peso de tus responsabilidades te aplasta, no te rindas. El cansancio es parte del proceso, pero no es el final de tu historia. Haz como David. Corre a la presencia de Dios, desahoga tu corazón y permite que su espíritu te levante. Tu mayor victoria suele estar justo después de tu momento de mayor agotamiento. Capítulo 11. Decisiones que debilitan el corazón. El peligro más grande para un hijo de Dios no siempre es la persecución externa, sino la comodidad interna. David ya era rey, sus enemigos habían sido derrotados y su reino estaba consolidado. Sin embargo, en el tiempo en que los reyes solían salir a la guerra, David decidió quedarse en el palacio. El ocio y la falta de enfoque suelen ser el terreno fértil donde se siembran las peores decisiones. Las caídas espirituales rara vez ocurren de la noche a la mañana. Comienzan con pequeñas concesiones, con mirar lo que no debemos mirar y estar donde no debemos estar. David bajó la guardia. El hombre que había vencido a leones y gigantes fue derrotado por un deseo que no supo detener a tiempo. Cuando dejamos de alimentar nuestra relación con Dios, nuestro corazón se debilita y nos volvemos vulnerables a las tentaciones que antes vencíamos con facilidad. Como nos enseña la palabra en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. David descuidó la guardia de su propio corazón. Al ver a Betsabé, no apartó la vista, sino que permitió que el pensamiento se convirtiera en plan y el plan en pecado. Las decisiones que tomamos en los momentos de ocio pueden llegar a comprometer todo lo que hemos construido en años de fidelidad. Si hoy te encuentras en un momento de paz o éxito, ten cuidado. Es en la calma donde más necesitamos estar alerta. No permitas que la comodidad te haga bajar la guardia espiritual. Una pequeña decisión tomada con un corazón debilitado puede traer consecuencias que te seguirán por mucho tiempo. Mantente enfocado en tu propósito y recuerda que la verdadera protección no está en los muros de un palacio, sino en una vida de constante dependencia de Dios. Capítulo 12. El pecado que rompe el silencio. Durante casi un año, David vivió en una mentira. Había cometido adulterio y, para cubrirlo, había ordenado la muerte de Urías, uno de sus guerreros más leales. El palacio guardaba silencio, pero el cielo no. David seguía cumpliendo con sus deberes reales, asistiendo a las ceremonias y juzgando al pueblo. Pero por dentro, su comunión con Dios estaba rota. El pecado oculto es como una herida que no se limpia. Aunque la cubras con ropajes reales, por debajo sigue infectando el alma. El silencio de David no era paz,
Era una agonía lenta. Él mismo describiría más tarde que, mientras cayó su pecado, sus huesos se envejecieron en su gemir todo el día. Dios, en su infinita misericordia, no permitió que David se perdiera en su propia oscuridad y envió al profeta Natán para confrontarlo. A veces la mayor muestra de amor de Dios no es una bendición, sino una reprensión que nos obliga a mirar nuestra propia maldad para poder ser sanados. Como dice la Escritura en el libro de Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. David intentó encubrir su falta con astucia humana, pero solo logró hundirse más. El pecado tiene el poder de silenciar nuestra oración, de robarnos el gozo de la salvación y de hacernos sentir como extraños ante la presencia del Padre. Sin embargo, el silencio de Dios en esa etapa no era indiferencia, sino una invitación a la rendición total. Si hoy estás cargando con algo que nadie más sabe, si has levantado muros de silencio para ocultar tus fallas, recuerda que nada está oculto ante los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta. No esperes a que las consecuencias te alcancen para buscar el perdón. Rompe el silencio tú mismo antes de que el pecado rompa tu vida. La misericordia de Dios es más grande que tu peor error, pero solo puedes alcanzarla cuando dejas de esconderte. Capítulo 13. Un arrepentimiento que sana. Cuando el profeta Natán señaló a David y le dijo, «Tú eres aquel hombre», el peso de la gloria falsa se derrumbó. David tenía dos opciones: usar su poder para silenciar al profeta o usar su humildad para reconocer su miseria. A diferencia de Saúl, que buscaba salvar las apariencias ante el pueblo, David se despojó de su corona, se vistió de cilicio y reconoció que su mayor falta no era solo contra los hombres, sino contra el cielo mismo. El arrepentimiento genuino no es simplemente sentir remordimiento por haber sido descubierto, es sentir dolor por haber herido el corazón de Dios. David no puso excusas, no culpó a Betsabé ni a las circunstancias. Su oración en ese momento de quebrantamiento se convirtió en el modelo de restauración para todo aquel que ha fallado. Él no pidió que le devolvieran el reino, pidió que no le quitaran su presencia. Como nos enseña la palabra en Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este versículo es la esencia del corazón de David. Él entendió que Dios no buscaba rituales religiosos ni sacrificios de animales para borrar su culpa, sino una rendición total de la voluntad. Un corazón contrito es aquel que se reconoce roto y necesitado de la gracia del alfarero. Dios no rechaza a quien viene a Él con la verdad por delante, por muy oscura que sea esa verdad. Si has caído, si sientes que has fallado de una manera que no tiene remedio, mira hacia el altar del arrepentimiento. El perdón de Dios no es un permiso para seguir pecando, sino una medicina que sana la llaga del alma y restaura la identidad perdida. No importa cuán lejos te hayas ido, un corazón humillado siempre encontrará el camino de regreso a casa. El arrepentimiento es la puerta que Dios mantiene abierta para que su gracia vuelva a fluir en nosotros. Capítulo 14. Vivir con consecuencias y gracia. Una de las realidades más difíciles de comprender en la vida cristiana es que el perdón de Dios elimina nuestra culpa eterna, pero no siempre nos libra de las consecuencias terrenales de nuestras decisiones. David fue perdonado, su relación con Dios fue restaurada, pero el resto de su reinado estuvo marcado por la turbulencia dentro de su propia casa. El pecado dejó cicatrices que ni siquiera la corona pudo ocultar. Vivir con las consecuencias requiere un tipo de fe diferente, la fe que acepta la disciplina de un padre amoroso sin resentimiento. David vio cómo su propia familia se fragmentaba, enfrentó la rebelión de su hijo Absalón y el dolor de la traición. Sin embargo, en medio del juicio, David experimentó algo asombroso, la gracia sustentadora de Dios. Aunque el camino se volvió cuesta arriba, Dios no le quitó su mano.
demostrando que su amor es lo suficientemente fuerte para sostenernos incluso cuando estamos cosechando lo que sembramos. Como nos enseña la palabra en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. David aceptó la disciplina divina con una humildad ejemplar. No se quejó de su suerte ni se rebeló contra el castigo. Entendió que los procesos dolorosos eran parte de su purificación. La gracia de Dios no es un escape de la realidad, sino la fuerza para caminar a través de ella. David aprendió que es mejor estar bajo la disciplina de Dios que bajo la comodidad del pecado. Si hoy estás enfrentando las consecuencias de errores pasados, no pienses que Dios te ha abandonado. El hecho de que sientas el peso de tu responsabilidad es prueba de que sigues siendo su hijo. No huyas de las consecuencias. Camina a través de ellas de la mano de la gracia. Dios puede usar incluso tus mayores fracasos y sus secuelas para transformarte en una persona más sabia, más dependiente de Él y más compasiva con los demás. El perdón te hace libre, pero la gracia te hace nuevo en medio del proceso. Capítulo 15. Restaurado, no perfecto. A menudo cometemos el error de pensar que, después de una gran caída, Dios nos deja en una estantería de objetos dañados. Pero la vida de David es el testimonio viviente de que Dios no usa personas perfectas, sino personas restauradas. Ser restaurado no significa que el pasado desaparece, sino que Dios toma los pedazos rotos de nuestra historia y los une con el pegamento de su misericordia para crear algo nuevo. David no volvió a ser el joven pastor inocente, ni el rey invicto que nunca había fallado. Se convirtió en un hombre más profundo, más consciente de su propia debilidad y mucho más dependiente de la fortaleza de Dios. Su autoridad ya no provenía de su propia fuerza, sino de su testimonio de redención. La perfección es una meta humana inalcanzable, pero la restauración es una obra divina disponible para todos. Como nos enseña la palabra en 1 de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. David fue afirmado y fortalecido después de su padecimiento y su pecado. Dios no le quitó el trono, al contrario, le prometió que de su linaje nacería el Mesías. Esto nos enseña que tu pasado no tiene el poder de cancelar tu propósito si dejas que Dios tome el control del proceso. El Señor no terminó con David por una caída, y tampoco ha terminado contigo. Si te sientes descalificado por tus errores, o si crees que tu utilidad para el reino de Dios ha expirado, mira la vida de David. Dios sigue escribiendo en páginas que nosotros creíamos arruinadas. No busques mostrar una imagen de perfección inexistente. Muestra las cicatrices de tu restauración, porque es allí donde el mundo puede ver que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Capítulo 16. Liderar desde la humildad. La madurez de David como rey se manifestó cuando entendió que su autoridad no era un derecho, sino un encargo sagrado. Un líder conforme al corazón de Dios no es aquel que impone su voluntad por la fuerza, sino aquel que reconoce que él mismo está bajo la autoridad del Rey de Reyes. David dejó de ser el guerrero que buscaba conquistar, para convertirse en el pastor que buscaba guiar con un corazón rendido. Gobernar desde la humildad significa reconocer que cada talento, cada victoria y cada centímetro de territorio ganado le pertenecen al Señor. Al final de sus días, cuando David organizaba los preparativos para el templo que construiría su hijo Salomón, no se jactó de su riqueza. En lugar de eso, se arrodilló ante el pueblo y reconoció que todo lo que tenían venía de la mano de Dios. La verdadera grandeza no se mide por cuántos te sirven, sino por cuánta conciencia tienes de tu propia pequeñez ante la gloria de Dios. Como nos enseña la palabra en 1 de Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Estas palabras definen el liderazgo de David en su etapa final. No veía sus posesiones como propias, sino como algo que Dios le había prestado.
Un líder humilde es aquel que puede ser corregido, que sabe pedir perdón y que siempre apunta hacia Dios, no hacia sí mismo. David entendió que la corona era temporal, pero su rendición ante el Eterno era lo que realmente definía su reinado. Si Dios te ha puesto en una posición de influencia, ya sea en tu hogar, en tu trabajo o en tu comunidad, recuerda que la humildad es el único suelo seguro para el éxito. No permitas que la posición te cambie. Deja que la gracia de Dios te transforme, para que puedas servir a los demás con el mismo amor con el que fuiste servido en tu momento de mayor necesidad. Liderar es, ante todo, un acto de servicio y una muestra de humildad constante. Capítulo 17. Aprender a depender hasta el final. La fe de David no fue un evento de un solo día, sino una carrera de resistencia que duró toda su vida. Al llegar a la vejez, cuando las fuerzas físicas se desvanecen y la energía de la juventud es solo un recuerdo, David nos dio su lección más valiosa. La dependencia de Dios no es algo de lo que uno se gradúa. En el ocaso de sus días, el rey no confiaba en su experiencia acumulada ni en sus estrategias militares pasadas, sino en la fidelidad constante de aquel que lo llamó desde los rediles. Aprender a depender hasta el final significa entender que cada mañana necesitamos una nueva porción de gracia. David vio pasar generaciones, enfrentó traiciones y superó pérdidas, pero su ancla siempre fue la misma. A menudo, cuando llegamos a etapas de madurez, corremos el riesgo de confiar en nuestra propia sabiduría. Pero David nos enseña que el alma que realmente ama a Dios se vuelve más dependiente a medida que pasan los años, no menos. Como nos enseña la palabra en Salmo 71:18. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad, y tu potencia a todos los que han de venir. David no pedía una jubilación espiritual. Pedía fuerzas para seguir siendo un testimonio del poder de Dios para las nuevas generaciones. Su dependencia tenía un propósito: que otros supieran que el Dios que lo ayudó con Goliat era el mismo Dios que lo sostenía cuando sus cabellos encanecieron. La fe que madura es la que deja de pedir cosas y empieza a pedir más de su presencia. No importa en qué etapa de la vida te encuentres, nunca llegues a pensar que ya lo sabes todo o que ya no necesitas buscar a Dios con la misma intensidad que al principio. La dependencia total es la posición más segura para un ser humano. Si hoy te sientes cansado por los años o por las pruebas acumuladas, recuerda que el mismo Dios que te sostuvo en tu juventud ha prometido llevarte en sus brazos hasta la vejez. Capítulo 18. Un legado que nace del corazón. El final de la vida de David no fue el cierre de una historia, sino la siembra de un legado que transformaría el mundo para siempre. Al entregar el reino a su hijo Salomón, David no solo dejó tesoros, planos y ejércitos, dejó algo mucho más valioso, un ejemplo de lo que significa caminar con Dios. El legado de David no se basó en sus momentos de perfección, sino en su capacidad de volver al Padre una y otra vez. Lo que queda después de nosotros no son nuestras posesiones, sino el eco de nuestra fe en aquellos que nos observaron. David entendió que su mayor éxito no fue construir un palacio, sino preparar el camino para que otros adoraran a Dios. Su vida nos enseñó que un hombre conforme al corazón de Dios es aquel que, a pesar de sus cicatrices, nunca deja de buscar el rostro de su Creador. Su legado fue tan profundo que siglos después, el mismo Mesías sería llamado Hijo de David. Como nos enseña la palabra en Hechos 13:22, quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Este es el resumen de toda una existencia: hacer la voluntad de Dios. David no fue perfecto, pero fue auténtico. No fue impecable, pero fue rendido. Su legado nos invita a entender que Dios no busca personas que nunca fallen, sino personas que nunca se rindan en su búsqueda de Él.
Lo que permanecerá después de ti no será lo que hiciste para ti mismo, sino lo que permitiste que Dios hiciera a través de tu debilidad. Al cerrar este recorrido por su vida, la pregunta no es si somos como David en sus caídas, sino si seremos como David en su arrepentimiento y en su pasión. Tu vida está escribiendo un mensaje hoy mismo. Asegúrate de que ese mensaje hable menos de tu propia gloria y más de la fidelidad de aquel que te llamó. El corazón es la raíz de todo. Cuida el tuyo, porque de él nacerá lo que el mundo recordará cuando ya no estés. Si este audiolibro ha hablado a tu vida, te invito a apoyar este mensaje. Dale un like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para que estas palabras sigan llegando a más personas que hoy necesitan fe, dirección y esperanza. Al hacerlo, ayudas a que este contenido continúe siendo un instrumento de Dios para levantar corazones, fortalecer hogares y recordar que nunca estamos solos en el proceso. Comparte este mensaje. Puede ser justo lo que alguien necesita escuchar hoy. Hemos llegado al final de este recorrido por la vida de David. A través de estos 18 capítulos, no solo hemos estudiado la historia de un rey, sino que hemos contemplado el espejo de nuestra propia humanidad. La vida de David nos enseña que el reino de Dios no se construye con hombres y mujeres que nunca se equivocan, sino con corazones que, al caer, saben dónde encontrar la mano que los levanta. David fue un pastor, un guerrero, un rey, un fugitivo y un pecador. Pero por encima de todo, fue un adorador. Su vida nos grita que no importa cuán profundo sea el pozo en el que te encuentres, la misericordia de Dios es siempre más profunda. Como nos enseña la palabra en Apocalipsis 22:16, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El legado de David no terminó en una tumba en Jerusalén, floreció en la eternidad a través de Jesucristo. Hoy ese mismo Dios te llama a ti. No te llama porque seas perfecto, sino porque te ama. No te llama para que seas un gigante, sino para que confíes en el Dios que los derriba. Oración final. Si me permites, me gustaría cerrar este tiempo hablando con nuestro Padre. Señor, te damos gracias por la vida de David, porque en su historia encontramos esperanza para la nuestra. Gracias porque no buscas apariencias, sino corazones que te busquen con sinceridad. Hoy te pedimos que nos des la valentía de David para enfrentar nuestros gigantes, la paciencia para esperar en nuestros desiertos y, sobre todo, la humildad para reconocer nuestras faltas y volver a tus brazos. Que nuestra vida no sea recordada por nuestros logros, sino por cuánto te amamos y cuánto dependimos de ti. Bendice a cada persona que ha escuchado estas palabras. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En su nombre amado. Amén.